¿Qué tal, oculturistas? Los saluda Kevin Fuentes desde esta, su humilde casa. Ya es diciembre, qué rápido se pasa el año, ¿no? Hace apenas unos meses estaba volviendo a tocar tierras mexicanas después de unos años de ausencia y ahora estamos a nada de bailar el pasito perrón, rodeado de luces navideñas y comida deliciosa y aceitosa. Este año ha sido un constante proceso de readaptación y no me refiero al como que ya no me hallo en México, güey, o sea, está más chido Europa, sino porque volver aquí significó una reestructuración de mis hábitos, nuevas rutinas distintas a las que yo estaba acostumbrado. Una de ellas, por ejemplo, fue encontrar el tiempo para poder hacer contenido para este canal y paralelamente pues no morirme de hambre. Muy importante eso, de comer. Así que entre este va y ven de emociones e ideas, tuve que regañarme. Hablé conmigo mismo y me dije, tú, mira, carnal, no te me agobies. Tú no te me preocupes, tú sigue haciendo tus videos. A veces no tendrás el tiempo suficiente como para ir a explorar las maravillas ocultas que el mundo tiene para ofrecer, pero aún así hay mucha tela que cortar, hay mucho de qué hablar. Aunque sea desde la comodidad de mi hogar, tomándome un chocolatito caliente. Y ¡pum! Se me vino a la mente este críptido tan famoso latinoamericano que dio mucho de qué hablar durante los años 90, el chupacabras. Así que vámonos yendo más allá pues con esta historia, oculturistas. Esta es la historia de Carlos Salinas de Gortari, a.k.a. el chupacabras. Bueno, esta historia comienza en Puerto Rico en el año 1995 cuando un hombre, un granjero, encontró dentro de su rancho en Orocovis, así es como se llama el pueblo, a 8 de sus ovejas y 2 de sus vacas muertas sobre el césped. Y bueno, a lo mejor ustedes pensarán, pues son animales de granja, ¿no? Están expuestos a depredadores, de hecho son el blanco constante de animales feroces. Y sí, pero en esta ocasión había algo distinto en los cuerpos que yacían enfrente, y es que la carne de los animales no había sido arrancada a mordidas como lo haría cualquier animal salvaje, y ni siquiera había señales como de un ataque feroz. Lo que encontró en cambio fue un pequeño orificio en el pecho, lo suficientemente delgada y lo suficientemente profunda como para atravesar el músculo sin destrozarlo, lo cual ya es muy extraño. Aquel granjero, bueno, pues conmocionado con lo que estaba viendo, echó un vistazo un poquito más de cerca y lo que encontró fue bastante peculiar. Aquellos animales estaban secos de sangre, no había ni una sola gota. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo no conozco a ningún animal que sea capaz de acabar con la vida de una oveja de forma tan quirúrgicamente. Además, ¿por qué solo la sangre? Pues estas fueron las preguntas que inundaron las cabezas de los vecinos de Orocovis, hasta que una mujer apaciguó las dudas con la respuesta que todos estaban buscando. Yo lo vi, exclamó Madeline Tolentino. Obviamente en esos tiempos no había cámaras, pero sí les describió lo que había visto, dejando a todos helados. Madeline había visto una criatura de aproximadamente 1,50 m de color gris que llevaba garras y colmillos grandes y afilados. Y aquí en la espalda, en toda esta parte de la espalda, hasta la espalda baja, llevaba una hilera de lo que podrían haber sido espinas o plumas. Andaba además en 2 patas como las de un canguro. Ya sabes cómo son esas patas así grandes, musculosas. Madeline, probablemente sin saberlo, había creado la primer imagen colectiva del chupacabras. Aunque por aquella época pues no le decían el chupacabras, de hecho le decían el canguro por lo de las patas que ya mencionamos, o el conejo. ¿Por qué el conejo? No tengo idea. E incluso los más viejos le llamaban el vampiro de Moca, porque en el pueblo de Moca, ahí mismo en Puerto Rico, en los años 70 había ocurrido algo muy similar. También animales aparecieron con heridas y desangradas. Pero bueno, eso se quedó como una anécdota que no evolucionó, que solo se quedó en la década de los 70. El nombre ya así como tal chupacabras se lo dio un comediante llamado Silverio Pérez, el cual, bueno, pues la neta no se quebró mucho la cabeza. Él dijo, bueno, pues le gusta la sangre, ¿no? Le gusta chupar sangre y le gustan las cabras, pues ¿por qué no lo llamamos chupacabras? Pues sí, ¿no? ¿Para qué te complicas? Está fácil. Así fue pues que los casos de animales desangrados aumentaron, pero ya no era solo algo de 8
10 animales. Estábamos hablando de cientos de animales que aparecían con características similares. Por lo tanto, los pobladores pues estaban exigiendo respuestas. ¿Qué estaba ocurriendo con sus ganados? Y fueron esas personas de las áreas rurales los que presionaron a las autoridades municipales a que hicieran algo al respecto. Estas, por su parte, actuaron llevando a cabo 200 expediciones. O sea, 200, son bastantes, las cuales pues ninguna llegó a nada, no tuvieron éxito, no atraparon a este ser. Todos se lo estaban tomando muy en serio, menos el gobierno puertorriqueño. Pues como no encontraron nada, decidieron creer que solamente eran habladurías y cuentos de la gente. Pero sí es verdad que se llevaron a cabo algunas investigaciones, por lo que algunos científicos salieron a decir que lo más probable es que se trataba de perros o monos, ya que no es como que existiera un patrón único de muerte, no existía como un modus operandi de la bestia que fuese constante. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, un tigre hubiera atacado a los animales, pues existirían ciertos indicios que llevarían a la idea de que fue un tigre. El tamaño de la herida, a lo mejor las mordidas o de las garras, tú puedes darte cuenta que el depredador fue un animal grande. Además de que si estás en una zona donde existen tigres o lobos o osos, pues puedes darte una idea más o menos de cuál fue el animal que realmente atacó. Pero en este caso no es como que existiera un solo motivo, sino que habían distintos tipos de traumatismo en los animales, por lo que los científicos dijeron que probablemente eran monos o eran perros o distintas razones, pero no un solo ser específico. Esto, bueno, claro, no convenció a las personas que estaban seguras de haber visto a la criatura, como bien demuestra este hombre, este pescador llamado Luis Ángel Guadalupe, el cual apunté aquí. Ya quisiera tener de frente a la gente que dice que el chupacabras es un perro o un mono, que me les voy a reír en su cara. No hay quien me diga que el monstruo ese que yo vi no era real. Yo lo vi con estos ojos y no estoy loco. Según el señor Luis, él se encontraba pescando con su cuñado cuando de pronto un ser monstruoso alado los atacó. Fíjense cómo aquí ya tenía alas. Del susto soltaron lo que tenían en la mano y se echaron a correr. El monstruo los persiguió hasta que llegaron a su casa y se pudieron encerrar, y desde entonces ya no lo volvieron a ver. Después de este suceso vino el invierno y los avistamientos descendieron, lo cual llevó a pensar que la criatura también hibernaba y que por lo tanto ya no estaba saliendo a acechar. Pero esta tranquilidad sería solo un momento, porque un año después de los primeros avistamientos, en marzo de 1996, volvieron a ocurrir cosas extrañas. Arturo Rodríguez, por ejemplo, un granjero de Buenas Aguas, reportó la pérdida de aproximadamente 30 gallos de pelea y 30 gallinas. ¡Pum! Otro caso. Un joven llamado Ovidio Méndez dice que estaba enterrando una de sus gallinas cuando a lo lejos vio pasar una criatura de aproximadamente 1,20 m. No sé cómo pueden saber la altura de la criatura así como con ojo de buen cubero a lo lejos, pero bueno, dice que medía 1,20 m y que caminó así a lo lejos en dos patas. Dice que pudo alcanzar a diferenciar que sus manos en realidad eran como garras y que tenía grandes colmillos, confirmando la historia de Madeline, además de que tenía ojos grandes, alargados y rojos. Se hizo el reporte, los policías fueron a ver este lugar donde Ovidio había dicho haber visto a esta criatura y pues no se encontraron nada. Ya para este momento las personas necesitaban saber qué estaba ocurriendo, así que se hicieron mil ideas en la cabeza. Se dijo de todo, que si se trataba de una raza de perros única, la cual solo tenía un colmillo, muy raro. Se habló de mutaciones genéticas, experimentos por parte del gobierno de Estados Unidos en territorio puertorriqueño para alterar el ADN de los animales y que bueno, este se había salido de control. Y esta teoría, la verdad es que tiene orígenes un tanto oscuros, ya que la población puertorriqueña está convencida de que el gobierno estadounidense sí hace experimentos con los pobladores de Puerto Rico, pero más relacionados con la medicina, o sea, como que prueban enfermedades y vacunas con ellos antes de probarlos con el resto de la población norteamericana. Que si el diablo, que si sectas satánicas, que si una raza vampírica la cual solo puedes combatir por medio de rayos, láseres y o balas de platas. Pues claro, es un vampiro, eso es como combates a un vampiro. Y bueno, cómo no, la teoría que llegó para quedarse: aliens. Según el
ufólogo, Jorge Martín, el tal llamado chupacabras venía del espacio exterior, pero no como una raza alienígena inteligente por sí misma, sino que era más bien como una especie de mascota de los alienígenas. Algo así como que los aliens tenían a su perrito, el cual era el chupacabras, y este de alguna forma se escapó de la nave y aterrizó aquí en la Tierra. Una navecita, yo creo, una navecita para mascotas alienígenas. O que bien los alienígenas pudieron haber creado al chupacabras con el propósito de recolectar sangre de mamíferos terrícolas. Un poco así como Stitch, ¿no? Algo así. Ohana significa sangre de cabra. Pues esta fue la teoría que ganó y la que traspasó fronteras, ya que llegó al sur de Estados Unidos y de ahí se pasó a México y después a toda Latinoamérica. Y ya después llegó incluso hasta Europa, con sus respectivas variaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos y en México no era tanto este animal con piernas de canguro que caminaba en dos patas, sino era más bien como una especie de perro mutante. Esto es importante y les voy a contar después por qué. En México, la leyenda del chupacabras, así como Luis Miguel, llegó pisando fuerte. Y es que si bien sí hubo casos peculiares en estados como Sinaloa, como Veracruz y como Jalisco incluso, que pudieron haber estado relacionados al fenómeno del chupacabras, lo que realmente llamó la atención fue la forma en que los medios cubrieron este suceso. Era de forma muy insistente, como que había una sobreexposición, o sea, parecía que había llegado el Papa a México. Todos los medios, desde radios, revistas, periódicos y obviamente los programas más vistos de televisión, de noticias y de entretenimiento, todos estaban hablando del chupacabras, lo cual hubiese sido una anécdota curiosa y divertida de la historia de la telecomunicación en México, algo así como el Hado de Oblatos o los elfos, de no ser porque en ese momento el país estaba pasando por una crisis económica y social nunca antes vista. Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Se nos ha extraviado la esperanza de estar bien, de tener una economía en expansión y con precios estables. Era 1996. El infame sexenio de Carlos Salinas de Gortari recién había terminado, dando paso al también infame sexenio de Ernesto Zedillo. Y muchas cosas estaban pasando. En enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, exigiendo justicia, respeto y derechos para las comunidades indígenas en México. Pocos meses después, el candidato favorito a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, es asesinado a plena luz del día enfrente de todos en Lomas Taurinas, Tijuana. A solo 6 meses después, otro miembro del Partido Revolucionario Institucional sería desvivido súbitamente, el secretario general Ruiz Massieu. Para añadir sal a la herida, uno de los eventos más catastróficos de la economía mexicana estaba a punto de suceder: el error de diciembre, el cual terminaría por devaluar el valor del peso de 3.5 frente al valor del dólar a 7 pesos, lo cual hizo que muchos inversionistas retiraran su dinero del país y que muchas empresas cerraran, causando despidos masivos a lo largo de la República. Esto, bueno, es una explicación muy escueta de lo que realmente ocurrió, pero para que se hagan idea, aún no es como que realmente ya nos hayamos recuperado de aquella tragedia. De hecho, fue Estados Unidos y otras organizaciones internacionales las cuales nos ayudaron dándonos un paquete financiero de 50,000 millones de pesos, que medio nos hizo el paro, pero bueno, esta es otra de las razones por las cuales les debemos tanto a nuestros vecinos del norte. Y si esto les parece poquito, espérense, que aún falta la cereza del pastel. ¡El año se va a acabar! Entrando 1995, en pleno feliz año nuevo, cuando todos los mexicanos estaban de que ay, ojalá te vaya bien este año, felicidades, ojalá viajes mucho y ojalá bajes de peso, es arrestado el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito, posesión inexplicable de propiedades en Suiza, que de dónde sacaste ese apartamento con 5 piscinas y todos tus helicópteros y carros, pues quién sabe. Y vínculos de corrupción con el régimen salinista. Casi nada, ¿eh? Y bueno, esto, lejos de ser una buena noticia porque habían atrapado a uno de los malos, en realidad era un sombrío y duro recordatorio para los mexicanos de que se venían tiempos
difíciles. Y yo nací en el 95. Eso explica muchas cosas, creo. Ya se imaginarán que los ánimos en el país pues no eran los mejores. La gente estaba enojada, lo que le sigue. Querían explicaciones, querían responsables tras las rejas, querían justicia, querían que se les diera seguimiento a los casos y querían que el proceso legal fuera de dominio público. Y en vez de eso, obtuvieron esto. Y mientras para unos el miedo al chupacabras no los deja salir de su casa, para otros se ha convertido en el negocio del año. Luego son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras o la chupacabras manía. La gente lo tomó como lo que fue, un chiste, una bofetada, una burla y una clara cortina de humo. Estoy seguro que muchos mexicanos escucharon hablar por primera vez de este concepto en 1996. Y es que, bueno, era descarado, pero tampoco era oficial. Por supuesto que los mandatarios ni las televisoras confirmaron que esto haya sido premeditado. Las cartas estaban sobre la mesa y la partida no pintaba bien para México, así que los mexicanos hicieron lo que mejor saben hacer de una tragedia un chiste, porque con las risas se pasan las penas. Fue así que el chupacabras pues se volvió un meme, aunque en aquellos tiempos no existían los memes, pero se podría decir que fue uno de los primeros memes políticos de la época moderna. Y es que miren todos los cómics que hicieron al respecto. O sea, Salinas había perdido todo el respeto, había deteriorado la imagen del PRI de tal forma que ahora él mismo se había convertido en el chupacabras, pero en vez de chupar sangre, chupaba los recursos del país. Estos sí parecen memes, ¿no? Esto sí podría ser un meme, fácil. Pero bueno, dejando de lado el tema político y acercándonos un poquito más al científico, algunos especialistas de universidades como la de Texas notaron que el fenómeno era tan grande que decidieron echar un vistazo. Y es que al menos era verdad que cientos de granjeros habían amanecido con sus animales muertos y desangrados, ¿verdad? Pues sí y no. Como ya mencionamos antes, muchos de los casos anteriores no cumplían precisamente con el modus operandi del chupacabras, pero aún así se le atribuían a este. No todos tenían una incisión por la cual la sangre era succionada, sino que presentaban distintos tipos de traumatismo en el cuerpo. Esto evidenciaba la clara participación de animales feroces en la muerte de estos animales. Algo que tal vez una persona que vivió toda su vida en el campo, que no tengan estudios universitarios sobre medicina veterinaria, pues tal vez no lo pueda notar a simple vista. Pero las necropsias lo dejaban ver muy claro. En Texas, por ejemplo, a raíz de un estudio que se hizo a unos restos de un supuesto chupacabras, se determinó que estos, después de haber pasado una prueba de ADN, eran realmente los restos de un coyote que tenía sarna. ¿Se acuerdan que les dije que era importante porque en Estados Unidos y en México se representaba el chupacabras más bien como un perro? Pues precisamente por esta razón, porque esta no fue la única vez que ocurrió. Muchos de los mal llamados chupacabras habían sido realmente animales carnívoros, como lo podrían haber sido comadrejas, osos, perros, hienas e incluso distintos tipos de felinos, todos infectados con la sarna o la sarcoptosis, si se quieren escuchar inteligentes, que básicamente es lo mismo, es un montón de ácaros microscópicos que causan sarpullido y protuberancia, que causan sarpullido en la piel y protuberancias, y además hacen que se caiga el pelaje de los animales, dándoles un aspecto pues no muy agradable, que digamos. Otro caso triste, por ejemplo, relacionado a los chupacabras, son los llamados diablitos o rayas chupacabras. En Estados Unidos los llaman Jenny Hannibers, los cuales se han intentado pasar como criaturas mitológicas reales en distintas épocas y por distintas personas. Estos llamados diablitos son en realidad mantarrayas, guitarra trompa blanca, una especie que por cierto se encuentra en la lista roja según el UICN, manipulados por pescadores para crear artesanías, por así decirlo, modificados con el objetivo de darles una apariencia pues un poquito más extraterrenal. Y es que se hacen unos cortes en las aletas dorsales para simular que tiene alas y patas inferiores. Después se aplastan y se dejan secar para darles esta apariencia pues como de calavera, ¿no? Estos chupacabras se conocen desde 1933 y se pueden encontrar comúnmente en las costas de México, de Guatemala y de Puerto Rico, siendo uno de los fraudes más grandes de este país por aquella época, ya que el descubridor dijo haberlos atrapado vivos caminando
hacia afuera del mar. Eso fue lo que se inventó para poder vender. Según el artículo que encontré y que habla de este fenómeno, que de hecho se llama La verdadera identidad del chupacabras, la importancia de las colecciones de historia natural en la desarticulación de los mitos modernos. Así. Menciona que desarticular estas creencias populares es vital para la preservación de ciertas especies, ya que el miedo provocado por la fantasía de seres mitológicos hostiles es perjudicial para animales reales que conforman la fauna local. Y pone como ejemplo un hecho tristísimo que ocurrió en Guatemala allá en el 2017 en un poblado llamado San Rafael de Pacayá. Este suceso en el cual los campesinos golpearon, mataron y después prendieron fuego a un micoleón. Para los que no sepan qué es un micoleón, como yo, pues es esta pequeña criatura que está aquí. Se ve bien bonita, ¿no? Pues a esta criatura así de bonita, así de tierna, la golpearon, la mataron y le prendieron fuego. ¿Y por qué? ¿Por qué harían algo así? Pues porque los pobladores creyeron que ese animal era ya se imaginarán, un chupacabras. El artículo concluye diciendo que el mito se recicla a lo largo de las décadas. Chupacabras, diablitos, vampiro de Moca, todos estos son nombres que distintas sociedades han utilizado para denominar animales que desconocen o que por su apariencia extraña les inspiran miedo. Aquí en México tenemos muchas leyendas sobre críptidos o de animales que asociamos a lo paranormal. Creo que una de las primeras que se me viene a la mente son las lechuzas. Y es que bueno, todos en México tenemos este abuelo o este tío que nos ha dicho que las lechuzas son de mal augurio, o que eran brujas que venían con malas premoniciones y que para ahuyentarlas había que insultarlas o apedrearlas, o ya si podías matarlas, pues mejor. Y busqué el dato para saber cuántas lechuzas en México aproximadamente eran desvividas debido a estas supersticiones. Y bueno, no encontré un dato como tal, pero lo que sí encontré fue que durante el 2020 en Yucatán se reportaron varios casos de lechuzas apedreadas e incluso desvividas porque la gente decía que estos animales estaban directamente relacionados con la pandemia del 2020, la del COVID-19. Pásate de... Bueno, ya saben la importancia de saber de dónde vienen estos mitos, cómo se originan y por qué crecen tanto. Es importante conocer la verdad para no andar ahí desviviendo animales que ni la deben ni la temen y para no creerse los chanchullos de los políticos en turno. Porque así es, oculturistas, gran parte del mito del chupacabras fue creado por las televisoras mexicanas. Como bien dijo el antropólogo de la Universidad de Texas en Brownsville, Tony Zabaleta, los noticieros con sus diarios y sus crédulos reportajes convirtieron al chupacabras en una leyenda. Se termina un episodio más, oculturistas. Muchas gracias por vernos. ¿Qué opinan ustedes de este curioso caso? ¿Qué saben ustedes sobre el mito del chupacabras? ¿Creen que es real? ¿Creen que es mera desinformación? ¿Alguno de ustedes ha visto a un chupacabras o conoce a alguien que haya visto algún chupacabras alguna vez en su vida? Háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya que están ahí, pues pasen a dar like y compartan el video. No sean como Carlos Salinas y sean generosos con esos likes, que al final pues no les cuesta. Pero estoy seguro que Salinas, aunque no le cueste, no lo hubiera hecho. Así que no sean como él. Por mi parte es todo, oculturistas. Tengan una excelente noche con sus animales de granja, a salvo de animales vampíricos, alienígenas, mutantes que buscan robar su sangre, y nos vemos en el más allá. Connor, di lo tuyo. Hello. You aren't watching his videos, you gotta watch his videos. You gotta click and do the like thing and subscribe. Adios, amigos. Muchas gracias. Sayonara, baby.